Bienvenidos a un nuevo video educativo en esta tu aula virtual Mendel. Te saluda tu profesora Victoria Achatapuma, especialista en el área de comunicación. En esta oportunidad vamos a desarrollar una actividad para el quinto grado de primaria. El propósito de nuestra actividad es escribir un cuento empleando familia de palabras. Para poder lograrlo, a través de esta actividad de aprendizaje, vamos a leer un texto y analizaremos su contenido. Recordarás también las principales características de un cuento. Luego, organizarás tus ideas a través de un plan de escritura. Finalmente, empezarás con la redacción de tu primer borrador. Para ello, es importante que recuerdes qué es un cuento. El cuento es una narración breve de hechos imaginarios protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. Hay dos grandes tipos de cuento, el cuento popular y el cuento literario. El cuento popular es una narración tradicional de transmisión oral. Se presenta en múltiples versiones que coinciden en la estructura, pero cambia en los detalles. Tiene 3 subtítulos: los cuentos de hadas o cuentos maravillosos, los cuentos de animales y los cuentos de costumbres. El cuento literario es el cuento transmitido mediante la escritura. El autor suele ser conocido. El texto, fijado por escrito, se presenta generalmente en una sola versión, sin el juego de variantes característico del cuento popular. La estructura del cuento es la que te presento en estos momentos. Es la introducción o el inicio. Muy bien. El desarrollo o el nudo y el final o el desenlace. En el inicio es la parte inicial de la historia. En ella vas a presentar a tus personajes, vas a presentar el lugar donde ocurren los hechos y la época en que se desarrollan. En el nudo es la parte donde se va a presentar un conflicto que harán interesante tu cuento. Y el desenlace es donde se va a dar solución al problema o conflicto y finalizarás tu historia. Para recordar un poco más sobre la familia de palabras, recuerda que esta familia de palabras se va a formar a través de una palabra primitiva que dará origen a otras. Por ejemplo, la palabra primitiva es la palabra que da origen a otras palabras, pudiendo formar así una familia de palabras relacionadas con su mismo significado. La palabra derivada, sin embargo, es una palabra formada a partir de una primitiva. Tiene la misma raíz de la palabra primitiva y su significado está relacionado con ella. Por ejemplo, en este caso tenemos flor, que va a ser la palabra primitiva. De flor van a salir todas estas palabras que está alrededor. Por ejemplo, floral, florecer, floricultura, enflorar, florido, florista y florero. Muy bien, ya recordamos qué es una familia de palabras. Vamos a iniciar tu actividad de aprendizaje número 8. El propósito de esta actividad es escribir cuentos empleando familia de palabras. En esta primer parte vamos a colocar tus datos con una letra legible para que podamos entenderlo. Vamos a iniciar con nuestra planificación. Recuerda que escribirás un cuento donde utilizarás familia de palabras. Dichas palabras están relacionadas con el tema del coronavirus. Vamos a leer este texto. Me encanta viajar. Soy el coronavirus. Cuando aparecí en China, creyeron que era una endemia. Pero como me encanta viajar, me fui a Corea del Sur y el número de infectados aumentó y me llamaron epidemia. Luego conocí nuevos países en otros continentes, donde hay casos de infectados y hasta muertes, declarándome así una pandemia. Muy bien, a través de ese mensaje, de ese texto, vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Quién habla en el texto? Muy bien, ¿está hablándonos él? Perfecto. ¿Qué significa endemia, pandemia y epidemia?
¿Recuerdas que en el texto nos explicaban que endemia, pandemia y epidemia no era lo mismo? Pero había una relación, ¿verdad? Aquí vas a colocar lo que significa. ¿Qué relación existe entre el significado de las palabras resaltadas? Vas a identificar la relación y vas a responder a esa pregunta. Vamos a continuar con la parte 1 de nuestra actividad. Ya estás listo para empezar a escribir tu cuento. Elige a continuación una de las alternativas que te presento o puedes crear tu propia familia de palabras. De repente puedes elegir isla, aislamiento, aislado, aislarse. Es una familia de palabras con las cuales podrías crear tu cuento. O de repente prevención, prevenir y prevenido. Es otro ejemplo de familia de palabras con las cuales podrías crear tu cuento. Aquí te presento otra. Agua, aguacero o aguafiestas. Sin embargo, si tú quieres otra familia de palabras para elaborar tu cuento, puedes escribirla en esta parte. Muy bien, ahora que ya tienes perfectamente claro cómo es que vas a escribir tu cuento, vamos a elaborar tu plan de escritura. Tienes que poner aquí que vamos a escribir, perfecto, un cuento. ¿Para qué vamos a escribir ese cuento? ¿Quiénes leerán tu cuento? ¿Sobre qué escribiremos? ¿Qué necesitamos? ¿Y cómo lo vamos a presentar? Perfecto. Una vez que hayas completado la información de este cuadro, tienes que tomar en cuenta que para poder redactar tu cuento es importante que utilices signos de puntuación. Además, tu cuento tiene que tener coherencia, ¿sí? Puedes tener una referencia con el texto número 1 que te presenté al inicio. Recuerda, la actividad anterior que realizamos, la información era familia de palabras. Puedes revisarla o puedes ingresar a este link donde también vamos a recordar que era una familia de palabras. Y ya está, podemos iniciar el primer borrador de tu cuento. Empezamos con la revisión. Tú puedes usar una familia de palabras para poder elaborar tu cuento y después de redactarlo vamos a revisar tu trabajo. Tu trabajo guarda relación con el propósito para el cual fue escrito. Vas a elegir sí o no. ¿Empleaste un lenguaje adecuado y entendible? Marca sí o no. ¿Se redactó en el orden correcto de acuerdo a los momentos? Recuerda, los momentos era inicio, nudo y desenlace, ¿verdad? ¿Se utilizó adecuadamente la mayúscula y los signos de puntuación? ¿Empleaste la familia de palabras en tu producción? ¿El mensaje o tema está claro? Muy bien. Son preguntas que te van a ayudar a ti a identificar si tienes alguna mejoría que hacer a tu producción. Muy bien, hemos llegado a la parte final de nuestra actividad. Lo lograste. Recuerda seguir protegiéndote y cuidando tu salud. Se despide tu profesora Victoria. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad.